Sentado junto a nosotros en este estudio, el diputado de la UDI, Jaime Belolio. Congelado, Está diputado congelado. ¿Hace tanto frío? No, yo digo congelado políticamente. Congelado políticamente. Yo pensé que era por el frío en el estudio. Bueno, quizás es un símbolo de lo que pasa al interior de la UDI. Ha hecho demasiado calor, así que estamos... ¿Cómo está, diputado? Buenas tardes. Diputado, gracias por venir a acompañarnos. ¿Está congelado el diputado Belolio? No, para ¿No nada, está congelado? para nada. ¿Usted sigue siendo parte de Chile Vamos de manera activa? Completamente. O sea, ¿está en desobediencia civil, como se le ha dado por llamar respecto de la presidenta de la UDI? No, lo que pasa es que, a ver, yo entiendo, ha habido muchas tensiones dentro de Chile Vamos y en todo, obviamente en los últimos 60 días, y pareciera que el reclamo estaba puesto sobre la última votación en la paridad, pero no es así. La tensión venía desde antes y por tanto era como una acumulación. Porque además si fuera sobre eso sería absurdo, porque 2/3 de la bancada de RN además también votó en contra, digamos. Entonces no tendría ningún sentido que fuese sobre ese punto, sino que era sobre algunos diputados o diputadas de Chile Vamos que buscaban muchas veces el aplauso fácil, de corto plazo, de irse por la tangente, de hacer cosas que eran inconstitucionales o de exigir o salir pidiéndole al gobierno cosas que el gobierno sabía que no podía hacer, como para ganar en la corta, y que después a nosotros como partido, como la UDI, también a Bópoli le pasaba lo mismo, tenían que hacer el rol de pesado, de decir no se puede, y finalmente terminaba el gobierno cediendo en línea de lo que teóricamente nos había dicho que no iba a ceder. Entonces, esa es una molestia que existe dentro de Chile Vamos, pero a mí me pasa que hoy día, frente a una debilidad política general, en un año en el que vamos a comenzar, que por supuesto va a estar repleto de incertidumbre, en que va a tener que encabezarse un proceso constituyente, que hoy día la coalición de gobierno esté en duda de si sigue o no sigue como tal, me parece que es absurdo. O sea, ¿pero usted de verdad cree que está en duda si sigue o más bien tiende a pensar que es una, no sé si llamarlo pataleta para que no se enoje doña Jacqueline de nuevo, pero un bluff, digámoslo más elegantemente, porque al final del día la UDI... O una señal de descontento. Claro, porque al final uno supone que la UDI entiende que si se va del gobierno, ¿a dónde se va? De vacaciones para siempre. ¿Y qué pasa con el gobierno también? Ese es el punto. O sea, yo creo que hay una coalición de gobierno que se formó, que ganamos unas elecciones presidenciales, que varios de ellos estamos hoy día en el Parlamento. Entonces, y nos quedan 2 años. Ahora, que el programa de gobierno se haya tenido que cambiar de forma radical por las circunstancias no hace que la coalición tenga que desaparecer, sino que justamente es en estos minutos en donde necesitamos una mayor coordinación. Entonces, yo no creo que haya sido una pataleta en absoluto, sino que responde a una realidad, de una molestia generalizada en el Senado y en la misma Cámara de Diputados, no solo de diputados de la UDI, sino que también a eso le voy a sumar algunos otros diputados de Renovación Nacional. Y que yo creo, ¿cómo se sale esto? Se sale a través de una fórmula para solucionar estos conflictos internamente en Chile Vamos. O sea, esto tiene que haberse resuelto antes. ¿Es legítimo? Perdón, con intervención del ministro del Interior, que es el jefe de gabinete y además el jefe político finalmente del gobierno. Pero que también es indicado por algunos como parte del problema, difícil que sea parte de la solución. O sea, yo creo que sí y no. A ver, sí, porque obviamente el ministro de Interior es el jefe de gabinete y por tanto es el ministro político, al mismo tiempo que el ministro de Seguridad Pública. Yo creo que ya vale la pena empezar a pensar en dividir esos roles, porque no puede ser el ministro político, que es el que tiene que llegar a acuerdos con la oposición, que tiene que poner paños fríos dentro de la misma coalición, que entonces tiene que ser como el bueno de la película, al lado del que tiene que ser el malo de la película. La política con el sheriff es la misma persona. Exactamente, eso no cuadra muy bien. Pero más allá de eso, hoy día le toca ese rol. Me gustaría que hubiese una forma de ponernos de acuerdo en Chile Vamos, que no dependa del gobierno, para que después sí también esté incorporado el gobierno. O sea, ya se hacen todos los lunes estos comités políticos, en donde está el gobierno con la coalición. Pero nos falta internamente también un momento en el cual tenemos que ponernos de acuerdo en estas diferencias. Y lo que, por ejemplo, en el apruebo o rechazo de abril, ¿estamos de acuerdo en estar en desacuerdo? Es decir, que pueden haber distintas posiciones al interior de Chile Vamos, y eso no significa la ruptura. Entonces, uno no puede permitir que se vayan acumulando distintas diferencias que te obliguen después a que alguien tire el mantel y que diga, oiga, ya, ¿hasta cuándo? Siento que estamos vulnerando el mandato de nuestro propio sector. Y esa parte nos falta. Y por supuesto que es ineludible que el gobierno tiene un rol en esto. O sea, por de pronto el presidente Piñera es el líder de Chile Vamos. Por algo lo elegimos como presidente nuestro primero en una primaria y después como presidente de Chile en la elección presidencial. Entonces, ahora, ¿de qué habla la situación de Chile Vamos hoy? Algo dice también de ese liderazgo, creo. Por supuesto, porque estamos todos sobrepasados por la circunstancia, por el hecho de haber perdido el mismo programa de gobierno. Entonces,
uno tampoco puede pedir ahora que se solucionen todos los problemas políticos, algunos que pueden ser secundarios frente a la crisis que estamos viviendo todavía en el país, y cuando además asoman otros temas que están de nuevo fuera de la agenda, pero que nos vuelven a poner en crisis, como lo lamentable que está sucediendo hoy día en Valparaíso. Jaime, déjeme hacerle una pregunta bien concreta. Primero una afirmación, si usted comparte o no, y después la pregunta. ¿Usted estará de acuerdo conmigo en que uno de los deberes de los adultos es finalmente estar dispuestos a cumplir con las amenazas que hacemos? Bueno, ¿sí? Como padre te digo que sí, porque perfecto. Cuando uno le dice a sus cabros que va a hacer algo y después no lo hace... Dicho eso, si es que efectivamente su partido se fuera de Chile Vamos, ¿qué haría usted? No, yo no me iría de Chile Vamos. Yo no estoy dispuesto a salir de Chile Vamos porque creo que es una coalición exitosa que va más allá de un ponernos de acuerdo para las elecciones como eran las coaliciones previas, sino que aquí hubo una declaración de principio que nos unía. Y dentro de esa declaración de principio, de ese rayado de cancha, hay distintas posiciones. Entonces yo no veo ni a la UDI queriendo salirse completamente de Chile Vamos, ni rompiéndolo como actor principal en esa ruptura, y por tanto si eso pasara estoy seguro que varios no estaríamos dispuestos a salir también. Pero como digo antes, yo veo que había un reclamo fundado, que espero que se resuelva. Puede no haber sido la mejor manera de expresarlo, puede haber sido no el momento adecuado, que se terminó viéndose como algo que no era, y durante la semana entiendo que ya se han juntado el presidente con algunos senadores y otras personas también de todo Chile Vamos, y espero que los presidentes de partido sean capaces de ponerse de acuerdo también no por los tres presidentes, sino que por la coalición y por Chile, ¿sí? Esa es la urgencia que hoy día tenemos. O sea, lo que viene en el próximo año es demasiado importante para que, porque nos llevemos bien o mal personalmente algunos de los que estamos dentro de Chile Vamos, significa que tengamos que romper una alianza política que es demasiado importante. Ahora, es una alianza que va a volver a ponerse en tensión cuando haya que definir quiénes de Chile Vamos van a ir a la franja del apruebo y quiénes van a ir a la franja del rechazo. Se ríe el diputado para quienes no nos el 26 de abril. Viendo. Primero preguntarle, ¿en cuál franja va a estar usted? Yo he dicho que yo estoy en la franja del apruebo. ¿Y por qué? Porque creo que la actual Constitución, tal como está hoy día, ya la letra dice una cosa, pero la práctica dice otra. Y déjame poner dos ejemplos. Los jueces, desde hace un buen rato, que están haciendo políticas públicas a partir de los recursos de protección. No les corresponde hacerlo, pero lo están haciendo. Quizás el más claro fue a propósito de lo de Puchuncaví, ¿no? Por ejemplo. Entonces, un tema es la evidente contaminación y lo inaceptable que eso significa, y otra cosa es que el fallo final de un juez diga que el gobierno tiene que hacer estas políticas públicas. Esa no es la vía para hacer las políticas públicas. Es el Ejecutivo o el Legislativo en donde se hacen las distintas leyes, pero no es el judicial. Y cuando se pierde esa separación de poderes, porque hay algunos que creen en este activismo judicial, entonces evidentemente... O porque algunos creen en la negligencia ejecutiva. Es que puede ser ser una mezcla de ambas, y es evidente que el sistema político no ha respondido a varios de los temas en materia medioambiental, en materia de pensiones y otros, que se han tenido que judicializar. Entonces, claro, se ha tomado, si se quiere, ese espacio. Pero obviamente la Constitución, que dividía muy claramente los roles de cada cual, bueno, en esa parte ya está bastante difuso. Y quien puede llamar a este equilibrio es el Tribunal Constitucional, que por supuesto está muy delegitimado, tanto así que hasta una parlamentaria de centro-derecha va y dice, oiga, pongo una indicación que es inadmisible y que el gobierno no se atreve a ir al tribunal. Porque podría ser literalmente su último fallo. Esa parte no la dejo, pero yo la creo. Entonces, es evidente que la actual Constitución en esas partes está completamente trizada. Y la parte más relevante, creo, al final, es sobre el uso legítimo de la fuerza. En toda democracia es clave que haya un uso legítimo de la fuerza pública para el orden público. Cuando eso está trizado completamente, entonces tenemos un problema de gobernabilidad completa, de Estado de Derecho. Y yo creo que eso es lo que hoy día estamos nosotros viviendo, y por eso tenemos un programa de encauzamiento constitucional. Ahora, para que ese encauzamiento constitucional se dé bien, para que haya plebiscito y después pueda haber una elección en octubre, las condiciones básicas mínimas tienen que darse, entre ellas que no haya violencia, que no haya amenaza a la seguridad de las personas ni a la libertad de poder expresar una u otra opinión. Y probablemente, diputado, que la gente que vaya a aprobar apruebo diga o dé el apruebo. Yo sé que la ley no puede meterse en la cabeza del elector, digamos, pero uno quisiera pensar que aquellos que van a votar apruebo lo hacen desde la convicción y no desde la amenaza. Exactamente, ese es el punto. Y aquellos que dicen rechazo también tienen legítimamente esa opinión,
ya sea alguno por una cuestión más estratégica, porque dice, mire, yo quiero mantener muchas cosas de la actual Constitución, veo que va a ganar el apruebo, entonces quisiera que fuera más bien peleado, porque tiene una posición más moderada, y otros que dicen apruebo porque creo que cumplimos un ciclo o porque es la manera de salir adelante. Por las razones que fuesen, es perfectamente legítima ambas, por eso se están poniendo en discusión. Y eso no puede ser cooptado por la funa, por la violencia, por la amenaza, como hemos visto lamentablemente en el Congreso Nacional durante la semana que se fue. Entonces, si esa es la lógica que va a querer algunos tratar de imponer para abril, es imposible tener un proceso constituyente. Ahora, ¿cómo se va a trabajar dentro de Chile Vamos, limando las asperezas de ahora y tratando de minimizar las tensiones de cara al plebiscito de abril, las diferentes opiniones que hay? Porque claro, uno mira hacia la izquierda y prácticamente todos están de acuerdo en el apruebo, terminar con la Constitución del 80, más allá de matices que se ponen, por ejemplo, a partir del Partido Comunista, que se subió después al carro, todo eso. Pero hay una cierta línea más o menos común. En el caso de Chile Vamos, uno ve, y lo dijo Mario Desbordes, RN está 60-40 entre los jóvenes, 50-50 entre los más viejitos, dijo. En el caso de la UDI, usted nos está diciendo ahora que está por el apruebo. 80-20. 80-20, pero va a ser raro esto de lo práctico. Uno que se, digamos, creció viendo la franja del sí y el no, encontrarse con que va a haber gente de derecha en la franja del apruebo y de derecha en la franja del rechazo. Junto con, por otro lado, los socialistas, los radicales, los DC, no sé, lo que queden, digamos, por ese lado. Tienes razón, pero yo creo que hay una diferencia muy importante, que es que dentro de la izquierda no hay consenso en qué es lo que le gustaría que tuviera la Constitución. Hay algunos que, el Partido Comunista, más los que se fueron del Frente Amplio, que no quieren el plebiscito de abril. Claro, pero eso lo verán después, pues, cuando termine el plebiscito. Pero hay la diferencia con nosotros. Previo. La diferencia con nosotros, y al menos en lo que yo me he tratado de abocar en estos días, más que la diferencia del apruebo rechazo de abril, es cuál es el contenido de lo que viene a continuación. Es decir, en lo que nos gustaría mantener y en lo que nos gustaría cambiar. En eso tenemos mucha mayor coincidencia dentro de Chile Vamos, inclusive con aquellos que están más duros en la posición de rechazo o aquellos que dicen no, la posición de apruebo. Tenemos bastante más coincidencia en los principios que son los claves hacia el futuro. En cambio, al frente existe esa variedad gigantesca de algunos que te dicen que no quieren que se llame convención constituyente porque en verdad no es una asamblea que se arroga a sí mismo todos los poderes a la lógica chavista. Bueno, allá ellos, digamos. Pero para el resto del mundo socialdemócrata tampoco tienen mucha claridad exactamente qué es lo que hay. Y creo que buena parte del debate se está yendo hacia el capítulo de los derechos garantizados. Cuando ese es un capítulo de 15 que hoy día tiene la Constitución. Claro. Pero yendo más en la simple, ¿Chile Vamos no se va a volver a desestabilizar en todo el proceso previo al plebiscito? Yo creo que no, porque esto está como anticipado ya. O sea, ya se sabe que hay personas que están por el apruebo y por el rechazo. Es compatible con tener un proyecto político de futuro eso mismo. Los partidos están haciendo sus consejos generales en donde, claro, va a ser raro, como dices tú, tienen que inscribirse en una opción, formalmente, porque si no, después aparecen en la franja. Claro. Entonces ya, la UDI se va a inscribir en la franja del rechazo. ¿Y qué significa eso para aquellos que estamos por el apruebo? Tenemos libertad, evidentemente, de poder hacer una campaña por el apruebo. Ahora, ¿con quién la hacemos? Entonces la vamos a hacer no con los de oposición, pues, la vamos a hacer con aquellos que están, exactamente, que están en Chile Vamos, que también están por el apruebo, y es en cuanto a un contenido. No es simplemente, oiga, digamos que sí, un cheque en blanco, porque nosotros no creemos en eso. Diputado, y a propósito de los contenidos, usted decía que hay cierto consenso sobre qué tiene que en Chile Vamos. Y yo quiero preguntarle por el avatar de Chile Vamos en el gobierno. ¿Es el rol del gobierno, es el rol del presidente, a su juicio, ofrecer, pedir, recomendar un cierto desde en la Constitución, o más bien ese es un rol de ustedes como congresistas, como partidos políticos, y el gobierno debiera mantener más bien una presidencia y dedicarse a que el CERVEL haga la mejor pega posible en lo formal? A ver, obviamente que el gobierno tiene que dar las garantías del proceso democrático y eso se hace a través del Estado de Derecho y que el día mismo del plebiscito esté en todas las condiciones funcionando. El CERVEL es un organismo autónomo, pero por supuesto también muy importante. Y el gobierno creo que tiene el derecho de decir qué es lo que le gustaría. También como el presidente como jefe de una coalición política. Pero otra cosa es que vaya a marcar como la pauta de lo que vayan a hacer o no los constituyentes que se vayan a escoger en ese momento. Porque a diferencia de una elección presidencial, en que hay un presidente con un programa de gobierno, aquí no hay eso.
Sí, pero el presidente puede influir más allá de decir lo que a él le gustaría. El presidente tiene presupuesto, hay actos de gobierno en que yo puedo invitar a unos, no a otros, puedo hacer un guiño a quien ha ofrecido una cosa. O sea, hay muchas maneras de intervenir desde el Ejecutivo. En ese punto de vista yo creo que tiene que ser prescindente. Por supuesto que sí. Otra cosa es que pueda políticamente decir, oiga, estas son las cosas que a mí me gustaría que estuvieran en una Constitución, porque por supuesto el presidente no es neutro políticamente y el gobierno tampoco lo es. Tiene una visión de idea de justicia y me parece perfectamente posible que esa se pueda expresar. Pero cosa distinta es que empiece adentro de la misma coalición o con la oposición diciendo, mira, ustedes me caen bien y ustedes me caen mal. Una fotito aquí, no allá. Eso sería completamente inadecuado. Además sería perjudicar además la misma idea de querer proteger una u otra de esas ideas, porque tampoco es que el gobierno hoy día tenga tan alta aprobación como que alguien quiera ir a ponerse en esa foto. Tan alta como para no decir que claro, que está muy baja. Sí, claro. Estamos conversando con el diputado de la UDI, Jaime Belolio. Diputado, a propósito de la figura del presidente de la República, ¿llega el momento de exigirle mayor precisión cuando se refiere a distintos hechos vinculados con la crisis social? Estábamos conversando recién con la Paola, crisis de violencia. O con los hechos de violencia, a propósito de la entrevista que dio en CNN, donde habla de que muchísimos videos son grabados afuera, donde, no lo comentamos, pero también una situación súper grave, cuando plantea el caso del fallecido en Curicó, que primero, dice, lo habían señalado a un militar y después, preso, y después se supo que era una banda rival. Y resulta que es un empresario de Lontué que está imputado por el caso. Entonces, se le debe exigir al presidente de la República mayor precisión para no enturbiar una discusión que ya de por sí es bastante difícil de llevar adelante, como el tema de la acción de las fuerzas, de los agentes del Estado en el control del orden público. Yo creo que sí. Y a todos quienes estamos en algún grado de autoridad, se necesita eso para no promover tampoco las fake news. O sea, hemos visto en estos 60 días una cantidad de fake news muy importante. Es que entonces se lo replanteo, pues, diputado. ¿Cómo se explica que el presidente de la República, después de jactarse de tener informes de Big Data, de venir por semanas hablando de la injerencia extranjera, de los dimes y diretes con el Ministerio Público a propósito de esta verdad, que por lo visto no es una verdad, se siga permitiendo aparecer en una cadena internacional diciendo que aquí muchos de los videos, muchos no es un porcentaje, no hay una demostración? O sea, ¿hasta cuándo se le permite ese nivel de amateurismo, si me permite? Yo creo que todos esos datos, si es que hay o no alguna interferencia o de personas que vinieron de afuera o participación en los hechos, quien tiene que decirlo no es el gobierno. Tiene que decirlo la PDI, Inteligencia Carabinero, por lo tanto, ¿usted cree que el presidente debería guardar silencio? O sea, en esas materias que son tan sensibles y que son parte de una investigación, para que gocen de la mayor credibilidad, creo que el gobierno tiene que hacerse un poco atrás. Y quien tiene que hablar más bien es quienes están llevando adelante esa investigación. ¿Y por qué cree usted que eso no ha ocurrido? ¿Porque el gobierno no da, o el presidente más bien ha sido de la política contraria? Es que me imagino que le tienen que haber preguntado insistentemente al presidente qué datos tiene sobre uno u otra cosa. Y claro, quienes nos ha tocado meternos en investigar un poquito esto, hay muchas preguntas que están abiertas. Pero quien tiene que contestar esas preguntas, creo que es más bien la justicia, en todo el ámbito de la justicia. Entonces, por supuesto, me parece mucho más creíble y mejor que salga el director de la PDI diciendo, mire, estos son los antecedentes que nosotros tenemos y se los llevamos a la Fiscalía y la Fiscalía está ahí. Que aparezca un fiscal que diga, sí, estos son nuestras hipótesis, están todas abiertas para llevar a que la justicia sea quien determine. Creo que esa es la voz que tiene que hablar, porque de lo contrario se va a decir, mire, si el presidente presenta una prueba, aunque sea la mejor de todas, van a decir, no, la inventó. No es verdad. Aun cuando sea completamente cierta, probablemente el informe de Big Data tenía alguna información súper buena, pero queda ridiculizada cuando aparece esto del K-pop y no sé cuánto. Entonces, pero además, perdón, diputado, queda ridiculizado cuando además después nos enteramos que en realidad ese es un informe que no hizo ninguna agencia de inteligencia, que les llegó de regalo, de regalo de Pascua. No sabemos nosotros, la prensa, ni no sé si ustedes saben quién lo hizo, de modo que tampoco podemos saber qué nivel de verosimilitud tiene, porque es importante el autor de cualquier trabajo. No, por supuesto, además, porque son inferencias a partir de datos, y eso es lo que hace el Big Data, es recolectar datos y después a partir de eso inferir ciertas cosas. Entonces, yo esperaría que en toda esta materia, que es tan sensible, sea más bien la línea como oficial profunda, o sea, PDI, Fiscalía, jueces, quienes hoy día nos entreguen esa mayor, la voz clara, digamos, para que no se ponga en duda esa línea. Entonces, todo lo que vaya alrededor, creo que es un poquito de ruido de más. O sea, todos tenemos derecho a tener nuestra hipótesis, pero me parece que especialmente el presidente, los ministros, los diputados, los senadores tienen que ser más cautelosos en esta materia. Diputado Jaime Belolio,
militante de la UDI, mientras siga en Chile Vamos la UDI. También pide garantías. Sí, pues, muchísimas gracias por esta conversación, por esta visita acá Infinita. Muchas gracias a ustedes. Veo que están los dos de rojo. Todavía pascueros. Venimos bajándonos del árbol de paz. Muy bien. Y espero, eso sí, que sé que uno no puede decirle feliz año nuevo a la gente antes del año nuevo, pero sí espero que el próximo año sea un año donde podamos retomar mucho más la conversación, el diálogo, el poder mirarnos a los ojos, el poder presentar nuestras diferencias en una mayor paz, una mayor armonía, y que el próximo año sea de todas maneras mejor que este. Lo esperamos todos. Sea. Que esté bien, diputado. Muy buenas tardes. 13 horas.